Cuéntalo de San Juanico, ma. En una ocasión en las noticias salió mucho de San Juanico, que es donde había hecho explosión una estación de gas o algo donde reparten el gas para todas partes. Y entonces yo dije, pues tengo que hacer algo por los demás. Y me fui al hospital de antropología porque era donde me gustaba ir, que podía ver. Traumatología. ¿Eh? Traumatología, mami. Traumatología. Sí. Bueno, y entonces llegué y les dije, vengo a ver si puedo hacer algo por los demás. Y entonces me dijeron, pues, a ver, encárgate de la ropa que estamos recibiendo. Y entonces fui a ver la ropa y estaba mucha ropa que había llevado la gente. Y había mucha ropa. Y entonces estaba yo tratando de acomodar, de ver por tallas o alguna cosa, ¿no? Pero verdaderamente era muy difícil porque la gente no le había puesto tallas ni nada a la ropa, ¿no? Entonces estaba en eso cuando llegaron con una muchacha. Llegaron con una muchacha que tenía cara de espantada, la verdad, tenía una cara de susto. Y me dijeron, a ver, ¿qué le das a ella? Porque ella estuvo allá en San Juanico. Y entonces yo la vi y le dije, vamos a ver si hay algo que te pueda servir. Y ella pues estuvo buscando entre la ropa a ver qué le gustaba, qué le quedaba, cómo estaba. Sigue, sigue. Sigue, mami, sigue. Y entonces estuvo buscando cosas y yo la vi que estaba muy mal la muchacha. Y entonces le dije, ¿tienes familia? Ya me puse también a platicar con ella. Me dijo, no sé quién vive y quién no, porque todos vivíamos allá. Dijo, Chihuahua. Entonces, cuando salí de ahí, le dije, ya me voy. Y entonces, esta muchacha se llamaba María. Y entonces le dije a María, vámonos, vente conmigo, vamos a la casa. Y nos fuimos para la casa. Y cuando llegamos ya le contamos todo a mami. Y entonces dijo mami, pues que se meta a bañar. Y le cortaron un poco el pelo porque tenía mucho pelo chamuscado. Y entonces le dio mi mamá un Valium. Y entonces le dijo, duerme un poco, descansa. Y entonces ya la muchacha descansó, se acostó y se durmió. Pero luego ya se levantó y ya estaba la comida y la fui a ver y ahí estaba. Y se bajó a comer. Bajó ahí con nosotros y bajó a comer. Estábamos comiendo todos y todo el mundo le preguntaba cosas y yo también le preguntaba cosas. ¿Cómo había sido que ella se había salvado? Dice, no sé cómo fue que yo vivo porque están todos desaparecidos. Entonces empezó
a ver, dice, nada más mi mamá está en el hospital de traumatología y tengo que ir a verla. Y entonces fuimos a ver a su mamá. Me dijo, acompáñenme, por favor. Ya fuimos y la acompañé a traumatología y ahí entonces ella se sentaba en una silla y me decía, señora, por favor pase a ver a mi mamá. Y le decía, pero María, es tu mamá, pasa a verla tú. Y me dijo, no señora, es que esa no es mi mamá. Yo no le entendía, ¿cómo que esa no es mi mamá? Y no le entendía nada. Entonces me dijo, por favor, pase usted por mí. Y ya pasé a verla y realmente comprendí cómo no era su mamá, porque estaba la señora toda vendada y tenía un hombro descubierto que estaba quemado y se le veía hasta los huesos. Entonces yo lo único que hice es que me acerqué y le dije, señora, no se preocupe por su hija María, ella está bien. Y entonces ella, lo que me dijo algo que me llamó la atención, me dijo, lo sé, yo lo sé. Y entonces ya, yo la pasaba a ver y realmente era muy impresionante porque todos los heridos ahí, todos los quemados, se quejaban. Decían, ¡ay! ¡Ay! Era un pabellón en donde estaba nada más la gente gritando y llorando, ¿no? Entonces yo dije, bueno, verdaderamente esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Y yo pasaba un ratito y me iba. Y también pasamos a ver a su papá, porque su papá también estaba ahí. Y entonces ya María veía más a su papá que a su mamá. A su mamá nunca la pasó a ver. Y el papá estaba muy quemado. Pero luego se enteró María de que su hermano estaba en el hospital español. En el hospital español lo estaban curando y que estaba muy bien su hermano. Estaba curándose muy bien. Entonces nos pasábamos el tiempo así y no había nada que comer por ahí porque no hay restaurancitos, no hay ni tortas que vendan por ahí. Entonces nos regresábamos a la casa, comíamos y nos regresábamos al hospital. Y después ella supo que su hermano estaba muy bien y todo. Y entonces su mamá estaba gravísima. Su mamá se puso gravísima. Y entonces se murió. Se murió la mamá. Y entonces quedaban un lugar donde enterrarla. Y nosotros, Juan, mi hermano, se portó también muy bien y él en su carro nos llevaba a todos, porque para entonces ya muchos familiares, muchas hermanas, muchos habían ido saliendo y entonces había veces que teníamos la casa allí en Echegaray, en la sala se hacía como cama
de pared a pared, y ahí estaba toda la gente, toda la gente. María dormía con nosotros, que ya se había casado Lupita, mi hija, Flor, y entonces ella dormía, no recuerdo cómo dormíamos, la verdad, pero dormía ahí con nosotros. Y también apareció Joaquín, su novio de ella. Y entonces él, nos habían dicho, mucha gente llegaba y nos entregaba ropa. Nos llevaba ropa para regalar. Y pues nosotros nos quedamos con la ropa. Y entonces fue cuando se murió la señora. Entonces se había muerto y ya eran varios hermanos los que se habían juntado, y porque ellos eran 8 hermanos y se habían juntado, yo creo que como 5 o 6. Y entonces fue cuando la llevamos a enterrar al panteón que decían que daba el gobierno, que verdaderamente a mí me parecía muy mal. Cuando llegamos en el carro, y fue también Lucy, mi amiga, y fuimos, y había que subir en una como montañita, y subimos hasta arriba, y ya arriba llegamos y esperábamos que, bueno, yo esperaba que fuera como en todos los entierros, ¿no? Que llegas y ya hay un hoyo hecho y así. Pero no, cuando llegamos dijo, vio el papelito el señor y dijo, mire, en esa cabañita que está ahí hay unas palas. Entonces, busquen ustedes un lugar donde la puedan enterrar, abren un hoyo y ahí la ponen. Yo me parecía eso súper deshumanizado. Se me hacía horrible. Pero pues ni modo, los hermanos hicieron eso y empezaron a cavar el hoyo. Y era tan pesado, tan largo, porque la tierra estaba muy reseca y muy dura. Entonces, al fin, ya la mamá, nadie quería estar cerca de ella porque la señora olía muy mal. Y y ya fueron a comprar unos refrescos y regresaron y nos tomamos un refresco cada quien. Todo impresionante, todo triste y muy mal, ¿eh? Entonces nos regresamos a la casa. Con María se fue con sus hermanos, y entonces nosotros ya me quedé en la casa y estaba en la cocina platicando con Lucy, mi amiga, y de abajo de la solapa de mi saco empezó a salir una arañota, una como tarántula, yo no sé qué era, ¿eh? Y me dijo Lucy, una araña, se te subió una araña. Yo ni tenía en cuenta ni nada de que se me había subido la araña, no me di cuenta, pero pues todo era
hierbas y sequedad y polvo y todo. Y entonces yo dije, ¡ay! Grité porque siempre me han dado mucho miedo y me la sacudí y la matamos. Entonces, ¡wow! ¡Qué susto! Y entonces María me dijo, señora, acompáñeme a ver a mi papá. Y fuimos a ver a su papá y su papá estaba pues casi desnudo, ¿no? No traía más que como un shorts, algo así, y estaba lleno de cicatrices. Todo su cuerpo estaba lleno de cicatrices, pero entonces ahí nos dimos cuenta que verdaderamente allí en el español curan muy bien las quemaduras, ¿no? Porque el Señor, María lo sacó de allá, María lo sacó de traumatología y se lo llevó. Y entonces, y su hermano ya estaba muy bien, su hermano ya había quedado bien. Y el papá estaba que se estaba muriendo en traumatología, ¿eh? Se estaba muriendo y gracias a Dios María se lo llevó, el papá, y ya empezó a componer. Y entonces me dijo María, mire, señora, yo cuando pasó todo eso, yo me iba a casar. Y mi mamá estábamos haciendo galletas para la boda y estábamos haciendo muchas cosas. Así es que ahora sí me voy a casar. Y nos prestaron un camión y pasó por la casa y ahí fue cuando empezaron a echar toda la ropa. Y Joaquín dijo, yo voy con ellos. Y se fue, pero traía una chaqueta muy bonita, nueva. Y se la quitó y la puso a un lado. Pues cuando llegaron ya se la habían robado la chaqueta. Dije yo, ¿cómo es posible que hay gente que roba a unas personas que están así? No me cabía en la cabeza, pero el caso es que siguió las cosas así. Y entonces me dijo María una cosa que luego me arrepentí de no haberlo hecho. Me dijo María, señora, como me quedé sin mamá, yo quiero que usted sea de hoy en adelante mi mamá. Pero yo no sabía ni qué pensar. Y le dije, espérate tantito, María, tú ya te vas a casar. No me acuerdo qué tanto le dije, pero yo eso de que ser madre así de unas personas que ayudaban, no lo sentía correcto, no sentía que era. Entonces, hasta ahí llegó la historia. Ella se casó, tuvo 2 niños, una niña y un niño, y un día fue a vernos, fue a verme y a mi mamá, y nos fue a ver, y estaba muy contenta, y estaba muy bien. A María, el susto que se había llevado de todo, se le puso el pelo blanco. Ella se quedó con el pelo blanco. Pero bueno, esa es la historia. Gracias, ma.